Este vídeo es para la Escuela Superior de Diseño en la preparación que estamos haciendo aquí en la Academia Santo Domingo. Me preguntáis constantemente, de hecho hemos estado pues, en la última clase explicándolo, el contenido de la prueba. El contenido de la prueba además para las escuelas que nosotros preparamos, la Escuela Superior de Diseño, tanto en Murcia como en la Comunidad Valenciana. Bien, Andalucía suele ser, bueno, el examen hay uno en Almería y suele ser parecido también al de Murcia, ¿de acuerdo? La diferenciación es el tipo de, bueno, primero tenemos la prueba general, que es igual en toda España, que equivale a la prueba general de cualquier módulo superior que exista. Esta prueba general es un comentario de texto normal y corriente, y luego tenemos la parte de lengua, que no deja de ser pues, un ejercicio de sintaxis, un ejercicio de morfología y un ejercicio también de estudio de palabras, es decir, pues sinonimia, onimia, familia de palabras, significados, etc. Bien, hay una serie de temas también como es la comunicación, los conceptos que rodean la comunicación, etc. Pues que son 5 temas que van anexos, que es, pues no sé, los tipos de lenguaje que hay, etc. Se me ocurre ahora, ¿no? Que van anexos a esa temática general, insisto, para toda España es la misma. Bien, luego la segunda parte que tenemos sería el inglés, ¿vale? El inglés no deja de ser más o menos, no llega al B2, es un entre A2 y B1, estudiando, pues no sé, sabiendo las 200, 300 palabras típicas de inglés, la estructura de cómo se forman los 8 o 9 tiempos verbales básicos, los presentes, los pasados, los condicionales, futuros. Ya tendríamos una estructura básica para aprobar esa prueba. Luego tenemos la gran ventaja, por ejemplo, que hay muchas veces que la prueba es tipo test, con lo cual, bueno, no deja de ser una pequeña redacción de 25 o 30 palabras, que sí que tienes que explicar algo de un texto que te dé. Luego sería contestar a las preguntas de texto, o bien ordenar esas preguntas, ordenar un true-false, es decir, un verdadero o falso. Y otra pregunta del examen de inglés, pues dependerá de la convocatoria del año, pero más o menos os digo esto, ¿vale? Pues contestar razonadamente si es verdadero o falso, pues a una serie de preguntas que os hacen respecto al texto que se dé. Ordenar las frases que os las darán en tiempos, pues insisto, condicionales, futuros o pasados, de la estructura que os den. Entonces, este sería la segunda cosa del segundo ejercicio. El examen de inglés, insisto, hay unos libros que por ejemplo en Murcia, la Universidad de Murcia los edita, los tenéis online, hay muchísimas páginas muy interesantes donde podéis estudiar gratuitamente inglés, podéis hacer los ejercicios, podéis corregir, tenéis el listening, etcétera, etcétera, ¿de acuerdo? Bien, otra cosa, la literatura. La literatura de este tipo de prueba, la prueba general a un módulo superior, no deja de ser pues, la literatura desde que se conoce que empezó la escritura hasta la época actual, pasando desde el Azarguillo de Tormes hasta el Renacimiento, pasamos por todos los movimientos, ¿vale? La Edad de Oro, el Barroco, pues no sé, el Gótico, todos los autores más importantes, la generación 98, la del 27, las características principales, etc. Bien, vale. Equivaldría pues a una literatura pues de primero de bachillerato, por ejemplo, más o menos, ¿vale? Bien. La tercera parte, pues tendréis que saber exactamente pues, figuras retóricas, a medir poesías, por ejemplo, se me ocurre, porque igual que os puede caer un texto normal, pues puede caer también una poesía, no deja de ser otro tipo de texto, por ejemplo, ¿no? Y cómo se caracterizan pues, las poesías. Más cosas, pues ya, y de lengua y literatura, o sea, de lengua sería pues un análisis sintáctico, que no deja de ser una oración con varias frases subordinadas, entre 3-4 líneas, donde tenéis que saber acotarla, tenéis que saber pues, de cada frase pues, qué son los sujetos, los verbos, tipos de verbos que existen, cuál es el lenguaje de esos verbos, los complementos directos, indirectos, agentes, etcétera, etcétera, ¿no? Los que son un sintagma, cómo está dividido, cómo se pone, cómo se delimita, pues la sintaxis normal y corriente, que es la misma que utilizáis para el EBAU. Eso sería la parte general. La parte específica de la parte de diseño dependerá de la escuela a la que vayáis. En la Comunidad Valenciana, por ejemplo, pues depende. Ahí hay unas escuelas, por ejemplo, que os piden desarrollar un proyecto, ¿bien? Desarrollar un proyecto, pues no deja de ser, gracias a que nosotros, pues desde el 2004 tenemos una consultoría, Barrigos Arquitectos, por ejemplo, que es del grupo, o Barrigos Consultores más tarde, pues estamos hartos de hacer cientos y cientos de proyectos
y además también tutorizamos proyectos finales de grado y finales de máster en la academia, con lo cual tenéis que empezar a saber cómo se plantea un proyecto, cómo se hace esa croquización, cómo se forja esa idea, si es de innovación o no, cómo se pone, cómo se condiciona, cuáles son las partes que tiene un proyecto, cómo se hace un anejo, qué materiales se va a poner, etcétera, etcétera, etcétera. Un proyecto, ¿de acuerdo? Y luego cómo venderlo en el examen, que no deja de ser unos 90 minutos. Bien, en la parte, otro tipo de examen que tenéis en la parte específica puede ser también cómo dibujar, ¿de acuerdo? En la parte de dibujo tenemos un dibujo que el temario más o menos es equivalente a un temario de segundo de bachiller. Nosotros tenemos una parte de geométrico y una parte de diédrico y una parte de dibujo industrial, ¿vale? Vistas, perspectivas, isometrías, etc. En la parte de geométrico pues tendremos desde que es una escala hasta cómo se utiliza, no sé, qué es una figura geométrica, un triángulo, un rectángulo, un hectágono, un polígono, que es un ovoide, las curvas, que es una parábola, elipse, etc. Seguimos con las cónicas, seguimos con los ovoides, con circunferencias, tangencias, rectificación. Esos son los tipos de ejercicios de geométrico, ¿vale? Bien. De diédrico, pues lo mismo, fundamentos del diédrico, tipos de rectas, planos, puntos, intersecciones, las herramientas de giros, abatimientos, cambios de plano. Tenemos luego intersecciones entre figuras a nivel básico en esta prueba. No es igual que cuando la preparamos o cuando tengo que preparar un examen de universidad, que ya ahí sí tenéis sombras, sí tenéis intersecciones, sí tenéis sólidos, que aquí en la prueba que equivale a un bachiller, tanto nivel no hay, ¿de acuerdo? Nos quedaremos solo pues en figuras, pues la básica, pues un tetraedro, una pirámide y un cono, por ejemplo, poco más, ¿vale? Cilindros no, esferas tampoco, que son las figuras más complicadas que sí las damos en universidad, en cualquier ingeniería. Luego de la parte tercera tenéis normalización en todos los sistemas que existen, el europeo, el americano. Tenemos que saber qué es una vista, tenemos que saber pues una vista, una planta, un alzado, un perfil, tenemos que saber cómo se hace un croquis, tenemos que saber dibujar a mano alzada en la parte de vistas, ¿vale? Tendríamos que saber también dentro de perspectivas, pues qué es una axonométrica, hay otra axonométrica isométrica, diédrica, etcétera, dimétrica. Tenemos que saber también hacer una caballera, tenemos que saber hacer una militar, tenemos que saber hacer una perspectiva cónica, etc. Bien, son 5 tipos de perspectiva, suelen caer 2, pero bueno, hay que explicar las 5 y hay que hacer láminas y practicar de esas 5. Entonces estamos hablando de un temario muy denso de dibujo, que equivaldría a un segundo de bachiller. Bien, el nivel de que se pide en la prueba es alto y necesitas muchas horas de dibujo y entrenamiento si vienes sin tener ni idea de dibujo técnico, seamos realistas. Nuestro curso tiene 9 meses, es como un embarazo, es de carácter semanal. Hay gente que ahora ha empezado en enero que se tiene que poner las pilas, que si no, no llega. Otra cosa que nosotros vemos es la tecnología. Tenemos que aprender de los materiales. ¿Para qué? Para hacer luego los proyectos. Tenemos que saber cómo se suelda, qué es un cuerpo, qué es un fluido, cuáles son sus propiedades, características, por poneros un ejemplo. ¿Por qué? Porque nos va a venir bien todo eso para luego saber hacer un proyecto. Otra cosa que tendríamos que ver es el dibujo técnico y luego el dibujo artístico, ¿bien? Dentro del dibujo artístico, pues nosotros nos ceñimos al carboncillo sobre todo, saberme dibujar y representar a tamaño natural y a tamaño, pues por ejemplo, cualquier cosa, los cuerpos redondos, cuadrados, cómo se hace una composición. Tenemos que explicar también qué es una composición, tendríamos que explicar la teoría del color, tenemos que explicar también cómo se hacen pues las diferentes técnicas, desde la acuarela, desde la pintura, tenemos que saber hacer un collage, tendríamos que saber también, saber por ejemplo las características que tiene un busto, un retrato, cómo se hace un cuerpo humano, etcétera, etcétera. Y luego, eso por otra parte, que es bastante importante. Y luego, más cosas que hay que saber para esta prueba, pues tenemos que saber también hacer y tenemos que saber el diseño, es decir, tendremos que aprender desde la revolución industrial hasta ahora, que estamos en la tercera o cuarta revolución industrial, todo lo que ha acontecido, ¿vale? A la cuestión de diseño. Tendríamos que saber para eso
pues absolutamente todo, desde la primera pues, exposición universal que fue en Londres en 1809 hasta la actualidad. Todo lo nuevo que hay en diseñadores. Tenemos que saber pues cuáles son las lámparas más punteras, las sillas, las butacas, los muebles, porque esta es la base para que luego en los 4 años de carrera, si hacéis los 4 o los 2 que hagan un módulo superior y no un grado universitario, pues a lo largo de muchas asignaturas pues todo esto queda plasmado. Otra cosa que nosotros también enseñamos, os enseñamos a hacer un portfolio, enseñamos a hacer cómo se hace vuestra marca personal. Hay gente que le hemos ayudado a desarrollar pues se me ocurren pues, sus logos en sus camisetas, a hacer sus logos. Os enseñamos también a planificar pues, los 4 puntos básicos que puede tener pues, una pequeña empresa que os montéis en vuestra casa. Hay otra chica, por ejemplo, que le hemos ayudado, y a joyería, pues a hacer su tienda de joyas online antes de empezar ya el grado universitario, ¿no? Hay otro chico pues, que le hemos ayudado a hacer su tienda de logos, y otras que le hemos ayudado a hacer pues eso, sus tiendas de camiseta, ¿bien? Con sus tarjetas, y su página web, y su página de Instagram, etcétera, para vender sus cosillas y sacar su dinero mientras hacen el grado universitario. Otra cosa importante, bueno, esto lo damos además en talleres que colaboramos con el Info, con la Cámara de Comercio aquí de Murcia y de Alicante, y los llevo dando hace mucho tiempo. Otra cosa que también enseñamos en la escuela, para entrar a la escuela superior, la creatividad es importante, ¿de acuerdo? Es importante que cada persona sepa también de arte. Hay que estudiar el temario de arte. En la prueba, que no lo he dicho, en la prueba general tenéis un comentario de arte, aparte de inglés, ¿vale? Aparte de lengua, aparte de literatura, tenéis arte. Nosotros, aunque solo vengáis a la prueba específica, os exigimos arte también, porque no concibo entrar en una escuela de diseño sin saber arte y sin saberlos de memoria, además, los movimientos más importantes en pintura, arquitectura y escultura, desde la época de las cavernas hasta la actualidad, porque si no, no seréis buenos profesionales. Cuando vayáis por allí tenéis que saber diferenciarme si una figura que veis es gótica, románica o contemporánea. Eso tenéis que saber hacerlo como diseñadores, y luego os va a ayudar también a plasmar las características más importantes de esa época en los diseños actuales. Entonces eso es un poco nuestro plan de estudio del curso que imparto, tanto presencial como online, que dura 9 meses, que hay veces que es verdad que ahora me he ido con 6 y se condensa, que es muchísimo trabajo, no voy a engañar a nadie, y que lleva su tiempo sacarlos, ¿vale? La recompensa es infinita, porque yo considero que me relaciono con muchísimos empresarios y estoy en muchos foros, que es una de las profesiones del futuro, la creatividad. También os he dicho, bueno, lo he dicho a muchísimos de mis alumnos, que igual que actualmente no hay numerus clausus para entrar en estas escuelas, y la nota de corte no es muy alta, en 10 años será al revés, porque hay muchas carreras que están obsoletas y que no van a servir ni van a continuar porque no hay trabajo para ellas, y sin embargo las carreras que tienen que ver con diseño de producto, con diseño gráfico, con diseño de moda, con diseños webs, con programación web, con robótica, es la que va a irse al alza ahora mismo, ¿bien? Entonces dentro de unos años será al revés. En muchas carreras ya no habla numerus clausus, en estas va a haber muchísimos numerus clausus, porque la creatividad es lo último y es lo que está viniendo a la tierra y lo que va a pegar fuerte en los próximos 10, 12 o 15 años. Dicho esto, me despido. Pues cualquier cosa, contactar con nosotros. La página web es academiasantodomingo.es. Tenemos el canal YouTube de vídeos y bueno, subimos también artículos interesantes, solemos subirlo cada 10-15 días, depende del tiempo que nos dé, y bueno, y nos seguimos viendo. Espero que os haya gustado. Voy a mandar este vídeo a todos los que estáis aquí en clase conmigo, os lo he prometido, y nos vemos próximamente. Chao, chao, adiós.